Vamos a mirar allí el libro de San Lucas y lo que vamos a hacer es, vamos a orar y luego ya después vamos a estar leyendo y compartiendo, comentando estos versículos. Vamos a mirar del versículo 1 al versículo 16. Vamos a orar, vamos a ir delante del Señor. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias nuevamente por este momento tan especial que tú realmente nos concedes de venir a este lugar para bendecirte, para adorarte, para darte gracias, para escuchar tu palabra. Y pedimos, oh Padre, que tú hables a nuestros corazones, que sea el poder de tu Espíritu Santo, que nos hable, Señor, abre nuestros corazones, que estemos apegados a tu palabra, oh Dios, nuestros amigos también, que no te han conocido, Señor, que ellos puedan acercarse a ti, oh Dios. Te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, y queremos decirle que por el resto del año, si Dios nos permite, estaremos, y parte del siguiente año, estaremos aquí enfocados en el libro de San Lucas, mirando el ministerio, mirando la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En el pasado hemos estudiado el libro del Evangelio según San Mateo, y luego también hemos estudiado, no todo el libro de San Mateo, pero casi la mayor parte. También hemos estudiado el libro de San Juan, y no hemos estudiado Marcos, y claro, no hemos estudiado San Lucas. Entonces vamos a estar allí mirando lo que, abran sus Biblias, hermanos, allí estemos listos para mirar lo que el Señor tiene para nosotros. Y vamos a compartir una breve introducción acerca del Evangelio según San Lucas. Como ustedes han de saber, la mayoría, que Lucas era médico de profesión. En el libro que acabamos de, más bien Colosenses, cuando Pablo envía saludos, y luego allí le dice en el Colosenses capítulo 4, verso 14, dice: os saluda Lucas, el médico amado. Entonces Pablo así lo mira a Lucas, como él era el médico, y muchos han dicho que Lucas siempre, claro, cuando acompañaba a Pablo, pues Lucas, el médico, lo atendía en sus quizás enfermedades del apóstol Pablo. Además, algo muy importante acerca de Lucas es que Lucas tenía quizás ese don, esa habilidad de un historiador, en primer lugar, como todos los libros, es la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que miramos a través de toda la Biblia. El Espíritu Santo está dirigiendo a los hombres a escribir. Amén. Pero también, como historiador, Lucas investigó cuidadosamente todos los acontecimientos. En el versículo 3, ahí dice: después de haber investigado. Entonces, una de las tareas que hace un historiador es investiga, habla con personas, o sea, todo tiene que ser verdad. Amén. Entonces dice: después de haber investigado con diligencia. Me gusta esa parte. Investigó con diligencia, dice, todas las cosas de su origen. Y como ya mencionamos, Lucas, además de ser médico, claro, Lucas acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Y en los últimos días, una nota también especial, que en los últimos días del apóstol Pablo, estando en la prisión, parece que todo mundo lo había abandonado. ¿Se recuerdan? Creo que fue el domingo pasado que mencionamos, todo mundo lo había abandonado. Pero la persona que estuvo a su lado en esos últimos momentos fue Lucas. Ahí en 2 Timoteo capítulo 4, verso 11 dice: solo Lucas está conmigo. Entonces, por eso Pablo lo consideraba como un amigo amado. Alabado sea el nombre del Señor. Además de Lucas, de escribir, claro, el Evangelio según San Lucas,
Lucas escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el primer capítulo de los Hechos, capítulo 1, verso 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo. Entonces, cuando leemos eso, en el primer tratado, entonces es una referencia al Evangelio según San Lucas. Entonces, Lucas dedica este Evangelio y también el libro de los Hechos a Teófilo. Se dice que Lucas murió a la edad de 84 años. Él nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero nos dejó este maravilloso evangelio, San Lucas, lleno de buenas noticias. Amén. Las noticias más maravillosas para todo el mundo. El versículo clave, podemos mirar capítulo 19, 10, dice, porque el Hijo del Hombre, Lucas escribe aquí, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, este es el mensaje central del Evangelio, que Cristo es el Salvador del mundo, que Cristo, el Hijo de Dios, vino a morir por nuestros pecados. Alabado sea su nombre. Cristo es el primero, Cristo es el último. Cristo es la esperanza para este mundo que no tiene discernimiento. Hombres, mujeres, adolescentes, ancianos, ricos, pobres, no importa la raza y color, todos necesitan conocer a este Cristo maravilloso. Amén. Nosotros por su gracia ahora lo conocemos y lo estamos conociendo más. Debemos enamorarnos cada día de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces miremos allí en el versículo 1, ahí siguiendo, y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Como mencionamos, el Espíritu Santo es quien dirigió a Lucas para escribir la vida y el ministerio de nuestro Señor. Pero también Lucas reconoció que había otros que habían escrito. Amén. En el tiempo que Lucas escribió, ya había otras cartas que se estaban circulando en las iglesias. Además, Mateo, Marcos y Juan también eran otros escritos. Entonces, Lucas está reconociendo que él no es el único. Amén. Otra nota importante, que cuando Lucas escribió el libro, el Evangelio según San Lucas, fue escrito desde entre el año 60 al 62 después de Cristo. Entonces, es decir, que como un buen historiador, entonces él tuvo que hacer una investigación, tuvo que mirar 60 años de información hablando con testigos, porque él quería que sus lectores estuvieran bien informados acerca de las cosas que eran ciertísimas. Amén. Entonces, Lucas hizo todo lo posible de poner en orden cronológico. Amén. O sea, el libro de San Lucas, de poner todo en orden cronológico. Amén. Acerca de la vida y ministerio de Jesús. Ahora dice allí nuevamente, las cosas que entre nosotros han sido ¿qué? Han sido ciertísimas. La concepción virginal de Jesús por obra del Espíritu Santo es algo ciertísimo. Amén. La concepción. El Espíritu Santo cubrió el vientre de María. Fue por obra de lo divino. Entonces es algo ciertísimo, hermanos. Los milagros que Jesús hizo entre el pueblo y visto por muchos testigos fue algo ciertísimo. La muerte, la sepultura y la resurrección fue algo ciertísimo, hermanos. Bendito sea su nombre. Ahora, nuestra creencia, nuestra fe en Cristo, primeramente, está basada en ¿qué? En la fe.
Nosotros estamos aquí porque tenemos fe. El justo vive ¿por qué? No por la vista, no por lo que ha visto. El justo vive por la fe. Caminamos por la fe. Amén. Nosotros creemos con todo nuestro corazón que la palabra de Dios es verdad. Amén. Esa es nuestra creencia. We have faith in the Lord Jesus Christ. We believe. Amén. Pero también nuestra creencia en Cristo está respaldada por hechos históricos. ¿Sí me explico? O sea, está respaldada por hechos históricos. Es decir, eventos que acontecieron en el primer siglo que han sido verificados no solamente por fuentes internas, los apóstoles, los discípulos, sino que hay otros escritores fuera del cristianismo que también han escrito acerca del primer siglo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, gente no creyente. Por ejemplo, Flavio Josefo. ¿Quién era Flavio Josefo? Él era un líder militar y era un historiador judío. Él vivió en el año 37, del año 37 al año 100 después de Cristo, en el primer siglo. Ahora, él no era creyente. Para su información, Flavio Josefo, él no era creyente. Pero escuche lo que él escribió, en el primer siglo. Dice, por ese tiempo, dice, vivió Jesús, dice, un hombre sabio. Ahora, recordemos que este escrito es una mente que no tiene relación con el Señor, o sea, no es creyente. Amén. Eso dice, nuevamente, por ese tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si en verdad uno debe llamarlo hombre, porque realizó hechos extraordinarios y fue maestro de quienes aceptaron felizmente la verdad. Se ganó a muchos judíos y griegos, y cuando Pilato, por sugerencia de los principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que lo amarraron al principio no lo abandonaron, los que lo amaron, no lo amarraron, los que lo amaron al principio, dice, no lo abandonaron, porque se les apareció. Y nuevamente, esto es lo que él está escribiendo. Hay muchos libros de Flavio Josefo que usted puede encontrar en línea, en el internet. Pero dice, porque se les apareció vivo nuevamente al tercer día. Como el divino, los profetas habían predicho estas y otras 10,000 cosas maravillosas. Entonces, estos son acontecimientos históricos en el primer siglo que muchos han tratado de desmentir diciendo que es una fábula. Porque el hombre pecador dice, no, ustedes los cristianos le han acomodado a la Biblia para su beneficio, para su interés. Bueno, estamos escuchando a alguien que no es cristiano. Amén. Entonces, nosotros creemos por fe, pero también hay hechos históricos que se puede comprobar, claro que sí. Y en estos últimos 2000 años, el diablo ha atacado el cristianismo y no terminarán, hermanos. Amén. El diablo no el mundo y el diablo han atacado, no terminarán. Porque sabe, el diablo y sus cómplices saben que las cosas que nosotros creemos son ciertísimas. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, no tenemos una fe ciega como algunos dicen. Nosotros no creemos pues allá. No, momento, no, Señor. Nosotros sabemos lo que creemos. Los discípulos en el primer siglo
sabían lo que creían, de tal manera que estaban dispuestos a morir, a dar su vida. Eso ya me dice, hay que investigar. O sea, ¿cómo es posible que alguien esté dispuesto a morir? Es porque es ciertísimo, hermanos. Versículo 2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Amén. Entonces, los testigos, hubo testigos ahí que ellos vieron con sus propios ojos. Los apóstoles fueron testigos. Los apóstoles fueron ministros de la palabra. Ahora, Lucas no conoció en persona a Jesús. Es importante comunicar. Lucas no conoció a Jesús en persona, pero sí tuvo una relación personal con el Señor. Amén. Es diferente, o sea, no conocer en persona, pero tuvo así como nosotros tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo. No lo conocimos en persona, amén, pero sabemos que Él es el único y sabio Dios. Y mire el versículo 3, dice, me ha parecido también a mí, después de haber, y me gusta, después de haber investigado. Nuevamente, esa es la tarea de un historiador. Es el trabajo de hacer investigación. Con diligencia todas las cosas desde su origen, y luego dice, escribírtelas por orden. O sea, los eventos en el orden cronológico, dice, excelentísimo Teófilo. Entonces, este evangelio de San Lucas es dedicado ¿a quién? A Teófilo. Que Teófilo era un oficial romano, él había confiado en Cristo, que significa que ama a Dios. Yo sé que hoy en día este nombre no es muy común. Amén. Ese nombre es más de nuestros antiguos, Teófilo. Amén. Pero qué bonito, ¿no? Lo que significa que ama a Dios. Entonces, hermanos, este evangelio es una obra escrita cuidadosamente investigada por Lucas. Regresando, claro, fue obra del Espíritu Santo. Pero Lucas recopiló la información y el Espíritu, o sea, la humanidad recopiló la información y el Espíritu Santo puso el sello de aprobación. Amén. La humanidad y la divinidad, ambos, puso el sello de aprobación. Y luego el versículo 4 dice, para que conozcas bien la verdad. Eso me gusta, hermanos. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruido. Entonces, Teófilo era un discípulo del Señor que le importaba conocer la verdad. Amén. Y eso es lo que nosotros los cristianos debemos de, al venir a la iglesia, debemos de aspirar, de desear conocer la verdad. No nomás venir a una iglesia y pues a ver qué dicen hoy. A ver el entretenimiento. No. Nuestra meta es venir y conocer la verdad, la pura verdad. Teófilo era amante de la verdad, quería saber la verdad. Y eso es lo que nosotros deseamos, que nuestros amigos conozcan la verdad del evangelio. Bendito sea su nombre. Y siempre recomendamos a nuestros amigos, si ustedes desean conocer la verdad, desean conocer a Cristo, el ministerio, empiecen leyendo los evangelios. No empiece con Apocalipsis, porque no va a poder dormir. Amén. No empiece con Apocalipsis, no. Empiece a leer los evangelios. Start reading the Gospels.
Amén. Empiece y claro, Lucas. Ahora, léalo con un corazón abierto. Con un corazón que es ignorante a las verdades y permita que el Espíritu Santo tome esa palabra y se lo aquí en el corazón. Con un corazón abierto. Léalo con una mente limpia, de alguien que desea conocer la verdad. Como si usted no sabe absolutamente nada. Amén. Como si usted no conoce absolutamente nada y pídele a Dios que le dé el conocimiento. Y así es, hermanos, que todos debemos pedir al Dios del cielo que abra nuestros ojos. Oh, queridos hermanos, yo recuerdo cuando me bauticé, me convertí. Toda la semana estuve llorando porque podía ahora conocer la palabra de Dios, podía entenderla. Me quedé sumamente impresionado. Digo, ahora ¿cómo está eso? Ahora la entiendo perfectamente bien. Y no paraba de leerla. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces hay que pedir al Dios del cielo que abra nuestros ojos. Salmos 119, 8 dice, abre mis ojos. Ahora, nuevamente, importante, no leerla nomás para que se llene su cerebro de cosas de la Biblia, amén. Nomás porque hay gente que tiene mucho conocimiento de la Biblia. Oh, este hermano se sabe la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Ok, pero ¿tiene a Cristo verdaderamente? ¿Ama al Señor o nomás su cerebro está inflado de conocimiento? No, hermanos, tenemos que amar esta palabra, tenemos que acercarnos a Jesús. Bendito sea su nombre. Entonces Salmo 119, 18 dice, el salmista dice, abre mis ojos, open my eyes, y miraré las maravillas de tu ley. Oh, gloria a Dios. Porque el conocimiento de la verdad, solamente Teófilo, él era amante de la verdad. Entonces el conocimiento de la verdad nos hace libres. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Dice, y conoceréis ¿qué? Y conoceréis la verdad. Y esa verdad nos va a hacer libres. Nos hace libres de la esclavitud del pecado. Nos hace libres del dominio de Satanás. Nos hace libres para vivir servir a Dios en espíritu y en verdad. Nos hace libres para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, yo soy libre. Somos libres en Cristo Jesús. Ya no hay acusación como antes. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad. Continuemos, hermanos, en el versículo 5, verse 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ahora, para entender esto es importante que entendamos que el último libro del Antiguo Testamento, ¿cuál era? Malaquías. De Malaquías a Mateo hubo un tiempo de 400 años de silencio. Es decir, 400 años que no había profeta, no hubo profecía, nadie escribió nada. Parece como que si hubiera un silencio en el cielo. Imagínese usted. Parece como si hubiera 400 años. No quiere decir que en esos 400 años la gente no oraba, sí oraba, pero de que Dios hablara por medio, no.
silencio. Además de eso, por el silencio, por no hubo profetas, profecía, hubo un tiempo muy oscuro para la nación de Israel. 3 imperios nacieron durante esos 400 años. Ahora, Herodes el Grande. ¿Y por qué Herodes el Grande? ¿Porque era un gigante de estatura? No. No quiere decir que Herodes era un gigante de estatura. Era llamado Herodes el Grande. Herodes era descendiente de Saúl. Ahora, es importante saber que muchos gobernantes llevaban el mismo nombre de Herodes. Por ejemplo, Herodes Antipas, Herodes Agripa, primero y segundo. Amén. Pero la razón el por qué llamaban a Herodes el Grande es porque hizo muchas obras grandes de construcción. Entonces, en aquella época, entonces él era grande, ¿no? El Senado romano lo nombró rey de los judíos en el año 40 antes de Cristo. Pero ese hombre, este Herodes, era un hombre muy cruel. Realizó muchas ejecuciones. Tuvo 9 esposas y era tan cruel que mandó a ejecutar a una de sus esposas sin ninguna razón. Ya con esto nos damos cuenta quién era ese señor, ¿no? Ahora, versículo 6. Dice, ambos, ¿quiénes? Ambos, Zacarías y su esposa Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Todos digan irreprensibles. Es una palabra bastante pesadita, ¿no? Bastante irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, en medio de ese silencio o oscuridad espiritual, así como Israel se encontraba, Dios siempre tiene a sus fieles. En todos los tiempos, Dios siempre tiene un remanente. Amén. Dios siempre tiene a alguien que busca al Dios del cielo. Zacarías y Elizabeth, esta pareja era una pareja justa delante de Dios. Zacarías significa Jehová ha recordado. Y buen nombre, ¿no? Buen nombre especialmente para la nación de Israel. Porque nuevamente como que si Dios, amén, Dios ahora se estaba, por decirlo así, se estaba acordando de ellos. Y Dios usa a este varón, Zacarías. Entonces, estas personas, Zacarías, eran personas irreprensibles, obedecían la palabra de Dios. Es decir, Zacarías y Elizabeth eran verdaderos creyentes. Claro que sí. Claro, no pero creyentes en la religión judía. Amén. Pero, todos digan pero. Hay un pero ahí. Versículo 7. Ahí eran irreprensibles, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos no tienen hijos y ya están ancianitos. Ahora, para entender esto, en el Antiguo Testamento, una mujer estéril era una grave deshonra. O sea, una mujer que no podía tener, era una deshonra. Todos sabemos que había 3 mujeres en el Antiguo Testamento. Sara era estéril, amén. Dios le dio un hijo. Ana era estéril, también le dio un hijo. Y luego la madre de Sansón también era estéril. Amén. Entonces, muchos creían que por el hecho de que eran estériles habían perdido el favor de Dios. Y estos dos habían perdido toda esperanza de tener hijo.
Porque físicamente hablando era imposible que Elizabeth quedara embarazada. Físicamente hablando, amén. Pero hermanos, para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos creen esto? Si no creyeran, pues no estuvieran aquí ustedes. Para Dios no hay nada imposible. Dios hace lo imposible posible. Hermanos, nosotros servimos a un Dios que hace milagros. Todavía hace milagros. Todavía hace milagros, claro que sí. Servimos a un Dios que tiene todo el poder. Ahora, en el Nuevo Testamento había un padre, tenía a su hijo, y su hijo tenía un espíritu mudo. Y desde niño, y los discípulos, ellos hicieron todo para sacar ese espíritu. Lo sacudían y lo golpeaban, yo no sé qué tanto hacían. Pero hicieron todo lo posible para sacar el espíritu, pero no pudieron. O sea, en este caso. De tal manera que el padre estaba desesperado. O sea, imagínese usted como padre, su hijo así. Y mire lo que dice Marcos 9:22, dice, y muchas veces, o el padre viene con Jesús y dice, muchas veces le echa en el fuego y en el agua a este hijo para matarle. So, este caso era de un espíritu, de un demonio, amén. No todos los casos son de demonios, pero este caso era un caso específico. Y lo dice, y lo le dice, este padre le dice a Jesús, pero si puedes hacer algo, pero si puedes hacer algo. ¿Le ha dicho usted al Señor así? Si puedes hacer algo, Señor. Y lo dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús no solo podía hacerlo, Jesús quería hacerlo. Pero ¿sabe una cosa? Lo único que necesitaba es creer. Porque miren lo que dice verso 23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer. No dijo, si puedes confesarlo. No, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahí está la clave, hermano. Si puedes creer, si tienes fe, todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Ayuda a mi incredulidad. Hermanos, tenemos que creerle a Dios. Porque a veces hay esa incredulidad, a veces como que hay esa duda, ¿no? Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que desechar toda incredulidad. Porque la incredulidad puede ser un gran obstáculo en la vida espiritual. ¿Y sabía usted que Jesús en su misma tierra, en Nazaret, muchos dudaban? Dice Mateo 13:58, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de ¿qué? A causa de la incredulidad de ellos. Bendito sea su nombre. Ahora, continuemos el versículo 8. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Ahora, para todo sacerdote se consideraba que era un gran privilegio entrar al santuario y ofrecer el incienso. Y Zacarías, en este caso, bueno, le estaba tocando. Tenían 24 grupos de sacerdotes.
Y a cada sacerdote le tocaba solamente 2 semanas al año, pero podía ser por mucho tiempo. O algunos quizás no, solamente una vez en su vida allí entrar. Solo una vez en su vida. Tenía este privilegio de ofrecer el incienso. Pero mire lo que dice allí. Entrando en el santuario. Nuevamente hay que mirar que para un sacerdote es algo muy, muy grande. Solo entrar al santuario del Señor. Porque para ellos había como una conexión especial. Al entrar al santuario hay una conexión muy especial con el Dios del cielo. Yo todavía me recuerdo, hermanos, cuando me bauticé y en la casa de Dios o en la iglesia local donde yo me convertí, y yo creía que la casa, y todavía lo creo, claro, pero yo creía con todo mi corazón que la casa de Dios era un lugar muy especial. Yo creía que allí era el lugar donde nosotros nos conectamos con el Dios de la Biblia. Y especialmente cuando me tocaba ir muy temprano, porque gracias a Dios en mi juventud los pastores me dieron las llaves del templo. Y cuando me tocaba ir muy temprano a ese lugar, había ocasiones que había un profundo temor. Estoy solo, profundo temor, porque yo sabía que ahí estaba la presencia de Dios. O sea, había algo muy, muy especial. Y creo que nosotros debemos de reconocer eso, de aceptar que la casa de Dios es algo muy especial, el templo. El salmista reconocía que solo un día en los atrios era mejor que 1000 fuera de ellos. Porque mejor es un día, o Salmos 84 dice, un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta, solamente a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Entonces, hermanos, qué bendición es venir a la casa de Dios. Espero que ustedes, hermanos, realmente le den la importancia de venir a la casa de Dios. Venimos nosotros al santuario, venimos a adorarlo, venimos a bendecirlo, venimos a agradecerle por sus muchas bendiciones, venimos para escuchar su palabra. Pero lo más importante, venimos a reconocer que Él es Dios. Salmo 103 dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Hermanos, siempre tengamos un espíritu de alabanza y gratitud al venir a la casa de Dios. Ahora, sigamos allí a Zacarías, el versículo 10, y dice que mientras que él estaba en el santuario, un día muy especial, y la gente estaba afuera. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera. Estaba afuera. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban en convivio? No. Ellos estaban orando. Precisamente a la hora que él entra, el pueblo está orando. Recordemos que los sacerdotes presentaban el pueblo ante Dios, pero a la misma vez eran representantes de Dios. ¿Sí me explico? Presentan el pueblo ante Dios y ellos representan. Amén. Representan a Dios. Nuevamente, una función nosotros no podemos quizás realmente apreciar eso, pero para ellos era un acto muy importante en el judaísmo. En ese momento exacto de presentar el incienso,
Solamente esa conexión especial con la presencia de Dios. Amén. Por lo tanto, en ese mismo momento, ya miramos que lo que hacía el pueblo fuera, el pueblo oraba, el pueblo quizás daba gracias, el pueblo se quebrantaba, el pueblo se humillaba, sabiendo que adentro del templo había un varón representando al pueblo, o presentando al pueblo ante Dios. Pero algo extraordinario acontece aquí. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Nuevamente, hermanos, recordando que 400 años no había experimentado, no se había escuchado la voz de Dios directamente o indirecta por medio de un ángel. Y aquí está el arcángel, aquí está Gabriel, uno de los ángeles poderosísimos, hermanos, en la Biblia. Ahora, por favor, no pensemos que los ángeles son bebés con alitas. ¿Han visto aquellas pinturas, los ángeles que tienen alas? Los bebitos con ángeles. Amén. No. Los ángeles son criaturas sumamente impresionantes, de tal manera que eso causa un profundo miedo y temor, porque la humanidad es muy débil al presenciar la divinidad. ¿Se recuerda la primera ocasión cuando usted sintió la presencia de Dios? Nos lleva a las rodillas, hermanos. A mí me llevó a las rodillas al contemplar la hermosura, el amor de Dios, su presencia me llevó a las rodillas. Alabado sea el nombre del Señor. Y si miramos en el Antiguo Testamento, la madre de Sansón, o sea, ella creyó que se iba a morir cuando se apareció el ángel del Señor. Y la razón que menciono, porque hoy en día la gente habla como muy casualmente así. Hablé con un ángel. Anoche se apareció un ángel. Mentiras, hermanos. Mentiras. No, porque mira ahí, Jueces capítulo 13, verso 21 dice, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer, perdón, el esposo a su mujer, ciertamente que moriremos, porque a Dios hemos visto. A Dios hermanos, son seres poderosísimos, numerosos a la misma vez. Mire el libro de Apocalipsis 5:11, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y lo dice, y su número era millones de millones. Hermanos, no estamos solos. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Amén. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Verso 13, otro pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque Zacarías estaba blanco, temeroso, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ahora, recordemos que Zacarías no entró al templo para presentar una oración personal. Amén. No. Zacarías entró al templo para presentar el incienso y así presentar al pueblo. Es decir, Zacarías no aprovechó, bueno, pues ya que estoy aquí en el templo, pues voy a presentar mi petición personal. Voy a aprovechar aquí y decirle, pues Señor, danos un hijo. No.
Zacarías juntamente con su esposa ya tenían muchos años orando por un hijo. Ellos deseaban tener un hijo. Esta era su petición siempre. Y posiblemente habían perdido toda esperanza. Pero el Dios del cielo quiso precisamente en ese momento, allí en el templo, contestar la petición que por muchos años habían presentado. Entonces, con esto, hermanos, no dejemos de orar. No dejemos de interceder, no dejemos de pedir al Dios del cielo que Dios tenga misericordia de los nuestros. Pues ya le pedí ayer, ya le pedí la semana pasada y no. Algunos dicen, no, esto no sirve. ¿Cómo que no sirve? Esto no, ¿cómo que no? Servimos a un Dios poderoso, hermanos. Te alabaré porque me has, Salmos 118, 21 dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Y luego Hechos 10, 31 dice, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída. Buenas noticias, tu esposa va a tener un hijo. Y el nombre de tu hijo se llamará Juan, que Juan significa Jehová es gracia. Juan sería el que prepararía el camino del Señor. Miramos que el Dios del cielo aquí ya está cumpliendo el camino de redención para la humanidad. Porque en todo el Antiguo Testamento miramos la mano de Dios cómo está preparando para que el hombre sea redimido. El profeta Isaías profetiza el ministerio de Juan, dice, voz que clama en el 43, dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y le dice el ángel, dice, tendrás gozo y alegría, verso 14, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y todos sabemos que Juan el Bautista, antes de nacer en el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo. Amén. El profeta Jeremías también fue otro hombre que desde el vientre de su madre Dios lo había apartado para ser el profeta. Dios desde el vientre de su ya lo estaba preparando. Por eso, queridos hermanos, nosotros, la iglesia, estamos en contra del aborto. Amén. No hay muchos amenes, pero estamos totalmente en contra. Porque las criaturitas en el bien tienen el derecho de nacer. Claro que sí. Y Jesús dijo que de todos los nacidos de mujer no ha habido otro mayor que Juan. Terminamos, hermanos. Versículo 16. Y lo dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y hermanos, en toda la Biblia, el Dios del cielo siempre ha tenido hombres que han sido usados para anunciar los caminos de Dios. Noé, Moisés, Jonás, Jeremías y muchos otros. Amén. Y ahora tenemos aquí a Juan, el primer personaje del Nuevo Testamento que estaría anunciando el camino de salvación. Y es que Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca. Dios quiere que todos se conviertan al Señor. Dios quiere que todos se conviertan de las tinieblas a la luz. Jesús es el Salvador del mundo, hermanos. No hay otra manera para ser salvo, solo Cristo. De pie, por favor. El apóstol lo